Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con biología, continuamos con un tema de metabolismo y lo que vamos a ver hoy va a ser, bueno, pues el elemento fundamental, el clave en todos los procesos en los cuales sea necesaria la presencia de energía, bien sea que se produce energía o bien que sea necesaria energía. Todas las reacciones metabólicas y anabólicas en las cuales exista una necesidad energética o exista una liberación de energía, todas ellas van a tener en común lo que vamos a ver hoy, que es el ATP, ¿vale? Vamos a ver qué es el ATP, la importancia que tiene, cómo se forma el ATP, cuáles son las funciones del ATP a lo largo de este vídeo. Bueno, pues ¿qué es el ATP? Bien, pensemos una cosa, que si toda la energía que se libera en los procesos catabólicos en el ser vivo, toda esa energía se desprendiese bajo la forma de calor, claro, este calor no tendría o no podría ser utilizado por el organismo. ¿Por qué? Porque aunque el calor evidentemente bueno, perdón de nuevo, aunque el calor evidentemente va a ser necesario para mantener la temperatura corporal. Ahora bien, no puede emplearse para que las células puedan realizar ningún tipo de actividad. ¿Por qué? Porque esto solamente ocurriría cuando se produce el paso de calor, el paso de esta energía, forma de calor, de un cuerpo que tiene mayor temperatura a otro que tiene menor temperatura. Pero como aquí estamos hablando que las células, todas las células, tienen la misma temperatura, no sería posible que este calor pudiese rendir en un trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, es necesario que las células dispongan de unos mecanismos que vayan a permitir que se pueda almacenar esta energía liberada, ¿vale? Y que consisten estos mecanismos en el ATP, ¿de acuerdo? Va a existir un acople entre la síntesis y la degradación del ATP, es decir, entre los procesos en los cuales es necesario la presencia de ATP y procesos en los cuales se produce liberación de ATP. Toda esta, como digo, síntesis acoplada de ATP va a estar relacionada con o a partir del ADP y del ácido fosfórico, ¿de acuerdo? El paso de ADP, la unión de ADP más ácido fosfórico para dar ATP, requiere energía, mientras que la hidrólisis del ATP para dar ADP más agua va a producir una liberación de energía. Bien, la importancia entonces del ATP está en que va a ser el elemento principal, en todas aquellas reacciones químicas en las cuales exista transferencia energética. Bien, ¿cómo se forma el ATP? Existen tres formas, o vamos a ver tres formas, mediante las cuales una célula puede almacenar energía en forma de ATP. Bien, la primera sería lo que se conoce como fosforilación a partir de un sustrato. Bien, ¿en qué consiste esta fosforilación? Bien, es una reacción química en la cual un sustrato se hidroliza y como consecuencia de esa hidrólisis va a liberar un fosfato y energía suficiente. O sea, fíjense lo que libera, fijaos lo que libera por un lado un fosfato y por otro energía suficiente para que esa energía se pueda transferir a un ADP, ¿vale? Que se transforma en un ATP, ¿vale? Repito de nuevo para que se entienda bien, es decir, se produce una hidrólisis en un sustrato, ese sustrato libera un grupo fosfato, libera un grupo fosfato y la energía suficiente para poder transferir ese grupo fosfato al ADP y de esta forma que pase al ATP. Es un mecanismo sencillo y puede ser el más antiguo en cuanto a la formación de ATP. Las reacciones que siguen este tipo de proceso catabólico pues las podemos ver en la glucólisis o las podemos ver en el ciclo de Krebs, como veremos más adelante. Entonces ya tenemos la primera
forma de obtención de ATP por parte del organismo, que es a partir de la fosforilación de un sustrato, ¿de acuerdo? Que de nuevo gráficamente se produce hidrólisis de un sustrato. La hidrólisis de un sustrato libera un grupo fosfato y al mismo tiempo energía. ¿Para qué? Para que el ADP junto a esa energía y junto al grupo fosfato que se liberó formen el ATP. Bien, otra forma es la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa tiene lugar gracias al complejo ATP sintetasa, ¿de acuerdo? Este complejo ATP sintetasa se encuentra localizado en la membrana interna mitocondrial, ¿vale? Consiste en que la síntesis de ATP, que está acoplada al movimiento de electrones que se produce en esta membrana, en la membrana interna de la mitocondria, a través de la cadena transportadora de electrones. Es lo que más adelante veremos como la cadena respiratoria, ¿de acuerdo? Es decir, segunda forma, fosforilación oxidativa, en la que interviene un complejo ATP sintetasa que se encuentra a nivel de la membrana interna mitocondrial y que consiste en que en la síntesis de ATP va acoplada a un movimiento que se produce de electrones a lo largo de esta membrana, que es lo que se conoce como la cadena respiratoria, o también, como ya lo dice al principio, la fosforilación oxidativa. Bien. Tercera forma de obtener ATP sería la fotofosforilación o fosforilación fotosintética, muy similar a lo que acabamos de ver de la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones en la célula, pero aquí en la célula animal, pero aquí vamos a hablar de las plantas verdes, ¿de acuerdo? Es llevada a cabo también de nuevo por el complejo ATP sintetasa, pero ahora se encuentra localizado en la membrana de los tilacoides de los cloroplastos, ¿vale? Consiste en que la síntesis de ATP se encuentra de nuevo acoplada a un movimiento de electrones que se produce a través de la membrana a través de una cadena transportadora de electrones que se encuentran, en este caso, como digo, en el cloroplasto. Es la fotosíntesis, es la cadena fotosintética, que ya hablaremos más adelante de ella. Bien, entonces quiero que entendáis en primer lugar, o visto estos tres puntos, cómo el ser vivo, cómo el hombre la planta puede obtener ATP. Tres maneras: fosforilación a partir de un sustrato, fosforilación oxidativa o fotofosforilización, ¿de acuerdo? En el segundo caso es la cadena transportadora de electrones, en el tercer caso es la fotosíntesis, ¿vale? Muy bien, entonces ya tenemos en el tema, lo tenemos encuadrado en que hemos visto cómo es el acople de ATP, por qué es necesario que el ser vivo tenga que obtener energía de una manera diferente a una forma de calor, porque si no, no es posible que las células puedan trabajar. Y hemos visto las tres formas mediante las cuales un ser vivo, una planta, el hombre, la planta, puede obtener ATP. Bien, vamos con las funciones, ahora ya del ATP. Bien, como sabemos ya que la energía química se conserva en forma de ATP y que esa energía se va a liberar por hidrólisis, bueno, pues vamos a ver cómo puede ayudar esa energía o dónde va a actuar ese ATP. Bien, pues hombre, en primer lugar, en todas aquellas reacciones de síntesis o reacciones anabólicas, ¿de acuerdo? Como veis ahí en el dibujo, cualquier reacción de síntesis o cualquier reacción anabólica va a necesitar de la presencia de energía que va a venir, que va a aparecer en forma de ATP. Bien, en realidad vamos a ver cómo se produce esta contribución de ATP al proceso. Bien, en primer lugar, un grupo fosfato se une a la molécula del sustrato o a la enzima que cataliza la reacción, ¿de acuerdo? Ese es el punto primero. Un grupo fosfato va y se une a la molécula del sustrato que pretendemos reaccionar, o bien a la enzima que cataliza esa reacción, ¿de acuerdo? De esta manera lo que conseguimos es elevar el contenido energético, es decir, lo que conseguimos es aumentar o provocar su activación. Y en segundo lugar, el grupo fosfato se libera como ácido fosfórico
y tiene lugar la reacción. El ácido fosfórico es lo que aparece ahí en el dibujo que estáis viendo como PI, ¿de acuerdo? Fósforo inorgánico. Bien, puede ocurrir que en lugar de transferir un grupo fosfato, el ATP transfiera 3 grupos fosfato, porque recordemos que el ATP es el adenosin trifosfato, es decir, tiene 3 grupos fosfato. Puede dar 1, puede dar 2 o puede dar hasta, bueno, daría hasta el tercero, ¿de acuerdo? Pero en vez de dar 1, puede dar 2, ¿de acuerdo? Entonces, el ATP transferiría un sustrato AMP, se quedaría el adenosin monofosfato, liberando 2 grupos fosfatos que serían PPI, ¿de acuerdo? Porque posteriormente, evidentemente, se van a hidrolizar en 2 grupos fosfato. O sea, vemos aquí en cuanto a la síntesis o participación del ATP en la síntesis de procesos anabólicos, o sea que tenemos 2 posibilidades. Una, o bien que se produzca la liberación de un fosfato, es decir, estaríamos hablando de que el ATP rinde ADP más fósforo inorgánico, o bien que el ATP ceda 2 fosfatos, es decir, pase de ATP a AMP, de adenosin trifosfato a adenosin monofosfato, más la liberación de 2 fósforos inorgánicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es entonces la primera la primera función que tiene el ATP, es decir, intervenir en aquellas reacciones de síntesis o en aquellas reacciones anabólicas. Bien. Otro lugar donde interviene el ATP es en el transporte activo. Bien, el transporte activo, recordemos, ya lo veremos en un vídeo, que es el paso de sustancias que se producen a través de una membrana, ¿vale? Pero la característica fundamental que tiene es que es un proceso que requiere un transportador y que requiere energía para que el proceso de transporte electrónico, perdón, de transporte activo se pueda producir, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el adenosin trifosfato, el ATP, transfiere un grupo fosfato a la proteína que realiza el transporte. Ya hemos dicho que necesita de un transportador, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces el ATP le transfiere un fosfato a la proteína que se va a encargar de llevar a cabo el transporte de la molécula o del ion o de lo que sea de un lado a otro de la membrana celular. El mecanismo es el siguiente. Entonces, la molécula o el ion que quiere ser que se va a transportar se une a la proteína transportadora, lo cual esta unión va a provocar la hidrólisis de un ATP en el lado interno de la membrana, ¿de acuerdo? O sea, eso en primer lugar. El primer punto sería que en el momento en que la molécula o el ion que hay que transportar y que para ello va a necesitar de un transportador, una proteína transportadora, en el momento en que se produce la unión de la molécula a la proteína transportadora, inmediatamente se provoca la hidrólisis de un ATP en la parte interna de la membrana, ¿de acuerdo? Entonces, el grupo fosfato que se acaba de liberar en esta hidrólisis del ATP se une a la proteína transportadora mediante un enlace rico en energía, ¿de acuerdo? Y como consecuencia de esto se produce un cambio, vamos a llamarle conformacional en la proteína, lo cual provoca o produce que el ion o la molécula puedan ser transferidos al otro lado de la membrana, ¿de acuerdo? En tercer lugar, sería que se libera el grupo fosfato y la proteína vuelve de nuevo a su forma inicial, ¿vale? Espero que esté entendido cómo se produce el transporte activo o cómo el ATP interviene en el transporte activo. Primero, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿vale? Aunque le podéis dar al vídeo para atrás y escucharlo las veces que queráis. Bueno, en primer lugar, la molécula o el ion que van a ser transportados, pues se une a la proteína que se va a encargar de su transporte, porque es un transporte activo y necesita de un transportador, ¿vale? Bien, en el momento en que se produce esa unión, proteína-molécula, proteína-ion, inmediatamente en la parte interna de la célula, de la membrana, se va a producir la hidrólisis de un ATP, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, el grupo fosfato que se ha liberado en esta hidrólisis se va a unir a la proteína que va a llevar a cabo el transporte, le produce un cambio conformacional, haciendo de esta manera que pueda o permita transportar la molécula al interior de la célula. ¿De acuerdo? Espero
que esté entendido, porque el paso siguiente ya sería de nuevo liberar el grupo fosfato para que la proteína vuelva a su forma inicial, ¿vale? Espero que esté entendido. Y el tercer punto que vamos a ver, en el cual interviene el ATP, es en la movilidad celular. Bien, en el caso de la movilidad celular, vamos a ver, lo que es la fijación y posterior hidrólisis del ATP va a ser por las proteínas de la miosina, en el caso de que se trate de una fibra muscular, o de la dineína en caso de que se trate de los cilios y los flagelos. Esto va a aportar la energía suficiente para que los filamentos de actina se aproximen, ¿de acuerdo?, provoquen la contracción muscular, y para esto, en el caso de que estemos hablando de una fibra muscular, o bien para que los dobletes de los cilios y los flagelos se desplacen y provoquen el movimiento, ¿vale? Por tanto, el ATP, fijaos que no se trata el ATP de una reserva de energía, ¿de acuerdo? Ya que el ser vivo, nosotros, una planta, no va a almacenar ATP, no va a acumular ATP. Existen otros lugares donde se va a producir el almacenamiento energético. Acordaos del glucógeno, podéis verlo en el tema polisacáridos, la importancia del glucógeno, pero no en cuanto a que el ATP sea un lugar donde se produce la forma de acumular energía en el ser vivo, ¿de acuerdo? Hay determinadas reacciones, o mejor dicho, en determinadas reacciones son otros nucleótidos los que se encargan de transferir energía. Va a ser el GTP, CTP, UDP, ya los iremos viendo a lo largo de todo el proceso del anabolismo y del catabolismo, ¿de acuerdo? Y ahí termino con un esquema donde podéis ver el paso de ADP a ATP, los procesos que conlleva, y el paso de ATP a ADP, los procesos que conlleva. Fijaos que el paso de ATP a ADP es liberación de energía, ¿de acuerdo? Se libera energía que puede ser aprovechada en el anabolismo, en el transporte activo o en el movimiento celular, ya tal como como os acabo de explicar. Y el paso de ADP a ATP es o bien a través de la fotosíntesis o bien energía liberada por el catabolismo. Pero fijaos bien cómo las dos partes se encuentran perfectamente acopladas, tanto los procesos anabólicos como los procesos catabólicos. No hay almacenamiento de ATP. El ATP que se genera, el ATP que se utiliza, y el ATP que se utiliza a su vez se genera, ¿de acuerdo? El balance, por tanto, en este sentido no es un balance que suponga un almacenamiento de energía, ¿vale? Bien, pues espero que esté claro, que hayáis entendido bien este tema el tema del ATP. Y ya digo, pues todas las dudas que tengáis, colocarlas a pie de vídeo, que os la intento resolver. Y como siempre, muchísimas gracias por ver los vídeos y muchísimas gracias por estar ahí.